gusto saludarles, soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Quiero darles la bienvenida a este nuevo periodo 2023-2 y en esta oportunidad en su materia, como ya mencioné, Periodismo 2, nosotros vamos a trabajar dos géneros periodísticos importantes para nuestra carrera como lo son la entrevista y el reportaje, ambos en su versión informativa. ¿Ok? Recuerden que el periodismo tiene lo que es los géneros informativos y también tiene los géneros interpretativos. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ver tanto la entrevista como el reportaje como género informativo. ¿Ok? Lo primero que quiero decirles, además, es que tenemos previsto hacer 4 actividades síncronas. La primera es esta del día de hoy, que es en la semana 1, la segunda en la semana 5, la tercera en la semana 7 y la última en la semana 9. Todas van a ser, si Dios no lo permite, y la electricidad también van a ser los días miércoles, ¿ok? Ya está previsto así en su plan de evaluación. Hablando acerca del plan de evaluación, ustedes tienen una consulta en el aula virtual donde deben votar si aprueban o no este plan de evaluación. ¿Okay? Dicho esto, les recuerdo que vamos a tener 4 actividades síncronas, 4 actividades sumativas que deben ser entregadas como Escuela de Comunicación Social. Tenemos como fecha de entrega máxima la semana 4, el día viernes de esa semana. O sea, la primera actividad sería en la semana 4, la segunda actividad en la semana 6, la tercera en la semana 8 y la cuarta y última actividad en la semana 10. Todas ellas el viernes de cada una de esas semanas es la fecha máxima. No tiene prórroga de la entrega, ¿ok? Así que tomen en cuenta eso. Yo también he sido estudiante de un sistema a distancia, sé lo complejo que es trabajar de esta manera, pero debemos hacer lo posible por caerle encima, o sea, estar sobre eso y poder cumplir con las actividades. Es importante que ustedes tomen nota fuera de la plataforma de cuáles son las actividades que ustedes tienen que hacer en cada materia y de esa forma puedan trabajar sin necesidad de estar en la plataforma. Les hago este comentario porque sabemos que hay problemas de electricidad y de conectividad, así que es importante que busquemos todas las cosas para que podamos cumplir a tiempo y que no nos ganen las dificultades que hay en el país. ¿Okay? Las 4 actividades que vamos a tener, la primera de ellas va a ser una entrevista informativa que está basada en un tema. Es decir, si tomamos como ejemplo el tema, por ejemplo, del suministro de agua, nosotros vamos a buscar personas especialistas o que estén relacionadas con el tema del suministro del agua y se van a entrevistar para que nos den información acerca de ese problema. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ustedes en este caso, cuando hablamos de una entrevista informativa enfocada en el tema, no van a hablar de la persona a la que están entrevistando. En este caso, con esa persona van a hablar acerca del tema. Les doy como ejemplo el suministro de agua, pero ustedes pueden escoger cualquier tema y entrevistar a la persona indicada y correcta para que les hable del tema. Obviamente, en los primeros párrafos de la entrevista, antes de que suceda la entrevista, ustedes tienen que hacer una introducción, hacer un párrafo o 2 de inicio, donde indiquen que ustedes van a hablar con fulano de tal, quién es tal y cual cosa, y que a través de él se va a hablar acerca de esto. Esto es una manera más o menos de cómo ustedes pueden redactar el inicio de una entrevista y sobre todo cuando está basada en un tema. ¿Ok? Recuerden, si es el ingeniero Carlos Pérez, que él es el director de Hidrocentro, entonces eso le da un peso a la entrevista porque no es Pedrito Pérez de los Palotes a quienes están entrevistando. Están entrevistando a la persona correcta
para darles esa información. Por eso es importante mencionarlo, pero la entrevista va a estar basada en este caso, en este ejemplo, en el suministro de agua y los problemas que hay con el suministro de agua. ¿Ok? Entonces, eso es en el caso de la primera actividad, que es una entrevista informativa basada en el tema. La segunda actividad es una entrevista informativa también, pero en este caso basada en una persona, en una personalidad. Puede ser conocida o anónima, pero ustedes tienen que hablar con esa persona acerca de algo de su vida, algún aspecto de su vida, bien sea en la parte profesional, bien sea en la parte personal, en la parte artística, lo que sea. Dado el ejemplo de un emprendedor o una emprendedora, como a quienes ustedes vayan a entrevistar, no van a basar la entrevista en su emprendimiento. Obviamente en alguna parte de la entrevista lo van a mencionar, pero no van a ahondar en solo el emprendimiento, porque ahí estaríamos hablando de un tema, no de la persona como emprendedora. Ustedes van a basar su entrevista es en base a la vida profesional de esa persona, en este caso de esa persona como emprendedora. Entonces, las preguntas tendrían que estar orientadas de qué fue lo que lo llevó a emprender, cómo tomó la decisión, por qué quiso hacer eso, por qué se dedicó a aquello, cómo se preparó, cuáles fueron los obstáculos que consiguió, a qué le debe su éxito y esa serie de preguntas que a ustedes van a saber cuáles son las preguntas que van a realizar cuando tengan claro quién es la persona y qué es lo que quieren preguntar acerca de esa persona. ¿Ok? Entonces, de todos modos, van a tener una videoclase hablando de lo que es una entrevista informativa, tanto de un tema como de una personalidad. Adicional a esto, quiero recordarles que en este caso la entrevista la estamos trabajando como un género periodístico, ¿ok? Porque eso es lo que es la entrevista, un género periodístico. Pero cuando ya no es solo un género, ella pasa a ser una técnica, una herramienta para obtener información y poder suministrar esta información a otros géneros periodísticos. En este caso puede ser al reportaje, porque nosotros podemos hacer entrevistas, lo que nosotros llamamos a fuentes primarias, que son a protagonistas que están relacionados con un tema que estamos investigando, y lo utilizamos como una fuente, es decir, como una herramienta para recolectar información que nos sirve para crear, por ejemplo, un reportaje informativo, ¿ok? Entonces, ella tiene doble función. Una es como género periodístico y la otra como herramienta para obtener información. La tercera actividad es la visita a un medio de comunicación. Puede ser un periódico, una radio, una estación de radio o un canal de televisión. Importante que si es una estación de radio, verifiquen que la estación de radio tenga departamento de prensa, ¿ok? Hago hincapié en esto porque la visita que ustedes van a hacer al medio de comunicación, ustedes tienen que preguntar cuáles son las actividades que hace el departamento de prensa, cómo está conformado el departamento de prensa, las funciones, cómo organizan la información en el departamento de prensa. Y no todas las emisoras de radio tienen departamento de prensa. Generalmente es una gerencia de producción y por ende no todos los locutores son periodistas. Entonces necesito es que cuando visiten el medio de comunicación lo hagan en donde exista si es una radio, exista un departamento de prensa y que haya periodistas trabajando ahí, que sean los que hagan, puede ser noticieros o cápsulas informativas, que es lo que generalmente las emisoras de radio hacen. Pueden utilizar varios formatos. Si en donde ustedes viven no existe alguna radio que tenga un departamento de prensa, no tomen la radio como un medio a visitar. Necesitan es asistir donde haya un departamento de prensa y que haya periodistas trabajando, no locutores. Los locutores tienen mucha experiencia, pero en otras ramas como la producción.
que es la producción radial, pero no en la creación de información para noticieros ni para cápsulas informativas. Así que, por favor, absténganse. En el caso mío, yo trabajo para una emisora de radio y en esa emisora de radio, aunque somos varios los periodistas, no hay departamento de prensa. ¿Ok? Entonces, busquen siempre, si es una emisora de radio, que tenga departamento de prensa. Y por último, la última actividad que vamos a realizar en la semana 10 es un reportaje informativo, ¿ok? Ese también basado en un tema, obviamente, que es de libre elección y que lo deben elegir de acuerdo a las características que tiene el reportaje informativo, que más adelante vamos a hablar de ellas, ¿ok? Les recuerdo que deben, para que puedan solicitar prueba remedial en caso de ser necesario, lo deben hacer entre las semanas 10 y 11 y deben haber entregado las 4 actividades y haber acumulado al menos 8 puntos para poder a que les aprueben la presentación de la prueba remedial, ¿ok? Deben hacerlo de esa manera. Espero que no sea necesario, porque de verdad que esforzarse para nada más obtener los puntos necesarios a tener la nota probatoria, que es 12, no vale la pena. Así que hagan su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo para que entreguen sus actividades a tiempo y que no solo saquen buena nota, sino que aprendan este oficio tan hermoso como es el de comunicador social, y en este caso de estos géneros periodísticos tan importantes como lo es la entrevista y el reportaje. Estoy a su orden para cualquier duda. Pueden consultarme a través de la mensajería o del foro de dudas del aula virtual, que yo en corto tiempo les daré respuesta. Trato de hacerlo el mismo día, pero no siempre es posible hacerlo el mismo día. Trato de conectarme todos los días. Sí veo las notificaciones con anterioridad, pero no las respondo desde mi teléfono, porque necesito a veces información que tengo en mi escritorio. Así que no dejen las cosas para última hora, hagan la consulta con tiempo para que mi respuesta sea oportuna y les aclare la duda que ustedes tengan. Que tengan un excelente día. Espero que hagamos un excelente trabajo en este trimestre.